Mi Biblia está abierta por aquí en Colosenses capítulo 1, versículos 21 y 22. Nuestro estudio para hoy tiene por título Reconciliados de malas obras. ¿Cómo hemos sido reconciliados de malas obras? Es lo que vamos a ver en este estudio. Y antes de leer el texto bíblico como base del estudio, vamos a pedir la bendición de Dios. Ore conmigo. Amoroso Dios y buen Padre, gracias por este momento en que podemos estudiar tu palabra. Queremos pedirte que al estudiar tu palabra, Señor, el Espíritu Santo nos dé sabiduría y entendimiento para comprender y aceptar tu voluntad para nuestras vidas. Pedimos esto, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien. Colosenses capítulo 1, versículos 21 y 22. Reconciliados de malas obras. Y a vosotros también, que eras en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne por medio de la muerte, para presentarlos santos y sin mancha e irreprensibles delante de Dios. Entonces nosotros, antes de aceptar a Cristo, ¿qué hacíamos? Malas obras. Pero cuando aceptamos a Cristo, Él comienza a transformarnos a través del Espíritu Santo para presentarnos delante de Dios santos y sin mancha e irreprensibles. ¿Cómo ocurre esto? Bueno, es el estudio que vamos a hacer. Pablo habla primeramente en el texto leído del alejamiento y la enemistad con Dios, y este alejamiento y esta enemistad con Dios es el resultado del pecado. El pecado nos separa de nuestro Creador, sin embargo, nuestro Creador no nos abandonó y a través de la muerte de Cristo podemos ser reconciliados y restaurados a una relación correcta con Dios. Hablemos un poco del alejamiento y la enemistad con Dios. ¿Cómo se dio esto? Bueno, cuando nuestra condición antes de conocer a Cristo es que éramos enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras. Nuestra mente no era de Cristo, Cristo no estaba entronizado en nuestra mente y éramos enemigos de Dios antes de conocer a Cristo. ¿Y qué hacíamos? Malas obras. Esto significa que nuestras acciones y pensamientos estaban en oposición a la voluntad de Dios, como lo leímos aquí en el verso 21. Éramos extraños y enemigos en nuestras mentes haciendo malas obras, ¿verdad? Eso éramos. Sin embargo, Dios toma la iniciativa para buscarnos. ¿Se acuerdan cuando Adán y Eva pecaron? La humanidad se separa de Dios. Sin embargo, Dios toma la iniciativa, como lo expresa Génesis 3:9, cuando Dios le pregunta a Adán, ¿dónde estás? Siempre el hombre estaba alejado y enemistado con Dios, pero Dios lo busca para que ese alejamiento se corte y esa enemistad termine. Y todo gracias a Cristo. ¿Cómo es la solución a este problema del alejamiento y la enemistad con Dios? En Génesis 3:15 leemos que Dios enviaría al Mesías y el Mesías levantaría una enemistad contra el enemigo de Dios. Dios colocaría una enemistad. Vamos a leer el texto Génesis 3:15 porque la palabra de Dios es importante para leerla. Cuando Adán y Eva pecan, dice Dios, pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Entonces es Dios quien coloca esa enemistad entre nosotros y el enemigo. Y esta promesa se cumple plenamente en Cristo Jesús, cuando Él muere en la cruz del Calvario por nuestros pecados. Cuando Cristo muere en la cruz,
allí se cumple plenamente esta enemistad entre nosotros y las fuerzas del mal, porque Cristo es el que coloca esa enemistad. Romanos 5, 6 al 8 nos dice: Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por nosotros. Ciertamente, apenas morirá alguno por un justo, con todo pudiera ser que algunos hará morir por el bueno. Pero Dios muestra su amor para contigo y para conmigo, que aun siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Entonces esa fue la solución al problema del pecado. Cristo, nuestro Salvador, vino a morir por nuestros pecados. Y el texto en Romanos 5 continúa en el verso 9 al 11. Ahora que estamos reconciliados con Dios por medio de la muerte de Cristo, mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Entonces, ¿quién nos reconcilia con Dios? Cristo Jesús a través de su muerte. Y esto se hace efectivo cuando usted y yo aceptamos a Cristo como nuestro Salvador personal y vivimos una vida obedeciendo los principios del Señor. Obedecer los principios del Señor no podemos solos con nuestra fuerza. Tenemos que permitir que el Espíritu de Dios venga a nuestra vida todas las mañanas y produzca en nosotros tanto el querer como el hacer por su buena voluntad. Entonces, ¿cuál es el resultado final de todo esto? O sea, cuando Cristo muere por la raza humana, lo hace con el objetivo de que todos aquellos que aceptamos a Cristo, entonces el Espíritu Santo trabaje en nuestra vida para presentarnos irreprensibles ante Dios, como lo leemos aquí en Efesios 5:27, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa que no tenga mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que sea santa y sin mancha. Una vez que tú le entregas la vida a Cristo, entonces Él comienza a justificarte por la fe que tienes en Él. Y esa fe la coloca Dios, el Espíritu Santo, en tu vida. Entonces nuestra vida, en la medida que estamos conectados con Cristo, permitimos que el Espíritu Santo haga su trabajo en nosotros, nuestra vida se va transformando. Cada vez nos vamos separando más de las fuerzas del mal y el Espíritu de Dios nos atrae a esa unión con Cristo y el Espíritu Santo hace esa transformación en nuestra vida. Por eso, como expresa aquí la palabra en 2 de Corintios capítulo 5, versículo 17 al 21, vemos esa transformación mediante la unión con Cristo Jesús. 2 de Corintios 5, 17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Primero Dios te reconcilia con Él. Y una vez que has aceptado esa reconciliación con Él a través de Cristo por medio de la obra transformadora del Espíritu Santo, ahora Dios te envía como un embajador de reconciliación para que también vincules a otros al perímetro de Dios y ellos también sean reconciliados con el Señor. Dice el verso 19, Dios estaba en Cristo reconciliando consigo el mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Al que no conoció pecado, Cristo Jesús, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Este es el misterio de la reconciliación. Dios nos reconcilia mediante la muerte de Cristo
cuando aceptamos al Señor, entonces toda esa obra maravillosa de Cristo al morir por nosotros se hace efectiva y el Espíritu Santo comienza a hacer esa transformación. Por eso es muy importante que nosotros, al aceptar a Cristo en nuestra vida, ya no vivamos nosotros, más viva Cristo en nosotros a través del Espíritu Santo. Ya no hagamos nuestra voluntad, sino la voluntad del Señor, como lo expresa Pablo aquí en Gálatas capítulo 2, versículo 20. Pablo dice: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Sí, todas estas experiencias que la palabra de Dios nos muestra cuando hemos sido reconciliados con el Señor, van ocurriendo de manera simultánea cuando aceptamos a Cristo. Y todas estas experiencias deben renovarse cada día cuando buscamos al Señor en la madrugada, en la mañana, porque primero el reino de Dios y su justicia, y lo demás viene por añadidura. Entonces, cada mañana que tú buscas al Señor, lo adoras a través de la oración, a través del canto, a través de los signos, a través del estudio de su palabra, el Señor está renovando esa reconciliación en ti. Te da el bautismo del Espíritu Santo y la renovación de ese carácter noble de Cristo en tu vida se va haciendo cada nuevo día, cada nuevo día. Necesitamos de Jesús todo momento, cada instante de nuestra vida, porque nuestro carácter, el pecado lo dañó. Y Cristo, a través del Espíritu Santo, está haciendo esa transformación, ese pintando en usted y en mí ese carácter noble de Jesús, porque es lo que llevaremos al cielo. Así que hemos iniciado esta caminata con Cristo, en donde el Señor está haciendo esa obra de transformación en nosotros. Primero nos reconcilia de malas obras y una vez reconciliado nos envía como sus embajadores para que también traigamos a otros al perímetro de Dios para que ellos también puedan ser reconciliados de malas obras. Como dice el Señor, recibisteis de gracia, la reconciliación es de gracia, por la gracia de Dios. Busca a otros para que ellos también sean reconciliados de gracia, reconciliados de sus malas obras. Cada instante mientras estemos en este mundo manchado por el pecado, necesitamos depender de Cristo, de su sacrificio, de lo que Él hizo por usted y por mí en la cruz del Calvario. El fundamento de nuestra salvación siempre descansa y va a descansar en la muerte redentora de Cristo. Que a través de este estudio, de estos minutos de reflexión en la palabra de Dios, en esos textos maravillosos de Colosenses, y a vosotros también, que eras en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora el Señor os ha reconciliado en su cuerpo de carne, por medio de la muerte, para presentarte santo y sin mancha e irreprensible delante de Él. Esa es la maravillosa obra de la reconciliación que Dios está haciendo en tu vida y en mi vida. El maravilloso plan de reconciliación que Dios tiene para cada uno de nosotros. Vamos a agradecer a Dios por esa maravillosa obra que Él está haciendo en la vida de todos aquellos que nos hemos entregado a Cristo, que hemos aceptado a Jesús como nuestro Salvador personal. Y mientras Él viene, seamos los instrumentos del Señor para que otros también vengan y se reconcilien con el Señor. Y nos preparemos juntos para la segunda venida de Cristo. Ore conmigo. Amoroso Dios y buen Padre, gracias te damos, Señor, porque a través de tu palabra tú nos enseñas, nos informas que hemos sido reconciliados de malas obras al aceptar a Cristo como nuestro Salvador personal. Cristo murió en la cruz para que todo aquel que crea en Él
no se pierda, seamos reconciliados de malas obras. Y una vez que hemos sido reconciliados, ahora la maravillosa persona del Espíritu Santo comienza a hacer esa obra de transformación en nosotros para pintar ese carácter noble de Cristo en nuestra vida. Y mientras estamos permitiendo esa obra de transformación en nuestra vida, tú quieres también, Señor, que llamemos a aquellos personas, nuestro prójimo, que también vive en malas obras como nosotros antes vivíamos, para que ellos también sean reconciliados por ti de malas obras. Gracias por el sacrificio de Cristo, porque Él es amplio y suficiente para reconciliar a todo ser humano que tiene fe en Jesucristo y lo acepta como su Salvador personal. Concédenos un resto de día feliz y bendecido en tu presencia. Bendice el amigo, la amiga que ora conmigo, Señor. Te pido estas cosas en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muchas gracias, amigo, amiga, por estos minutos que hemos aquí reflexionado juntos en la palabra del Señor. Te mando un grande abrazo a la distancia. La paz de Dios sea contigo. Amén. Amén.